Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de jueves 12 de abril. Este día vamos a aprovechar el tiempo para platicar sobre un caso que ha conmovido al país, un caso que ha dejado mil preguntas, un caso que todavía no se resuelve. Hoy se cumplen 104 días de la desaparición de la agente de la PNC, del GRP, del Grupo de Reacción Policial, Carla Ayala. Es un tema que en muchos sectores ha causado preocupación. Como digo, hay mil preguntas. Los medios de comunicación han hecho desplegados grandes sobre este tema, pero aún con todo y eso, no se logran despejar esas dudas de cómo es que la agente policial desaparece. Hay toda una historia alrededor de ello. Pero la violencia contra la mujer es un tema que está vinculado a esto y muchas organizaciones han pedido la palabra para poder expresar ese dolor que tiene el país sobre el tema de los feminicidios también. Este día vamos a platicar sobre eso y me acompaña en el estudio Bessy Ríos, una buena amiga, abogada de la República, una persona que es activista de derechos humanos, y algunos le están diciendo ya influencer, o sea, una persona que tiene mucha influencia en los medios de comunicación. Está conmigo Bessy. Gracias por aceptar esta invitación, Bessy. Un placer estar aquí contigo. Es mi primera vez en TVX. Ah, bueno, aquí estamos. Un placer. Y bueno, pues a platicar sobre los diferentes casos de violencia hacia y contra las mujeres. Perfecto, gracias, Bessy. Vamos a tratar de despejar un poco las dudas que ustedes también como organizaciones civiles tienen al respecto. Quédense con nosotros, esta es la apuesta para esta mañana, niveles de violencia muy grandes en el país, y dentro de esos niveles de violencia los feminicidios forman parte importante de esos números que se están dando en nuestro país. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. También usted puede en sus dispositivos móviles usar nuestra aplicación TVX Play para poder ver estos programas en vivo. Gracias por quedarse con nosotros. Bessy Ríos nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar sobre el tema particular de la agente policial Carla Ayala, una agente del Grupo de Reacción Policial que desapareció hace 104 días exactamente, y como decíamos al principio, no hay respuestas a estas inquietudes que se dan. Un país siempre marcado por la violencia, Bessy, sí. Un país que en esto de la violencia, ustedes también le fijan la mirada a la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo están las estadísticas generales de esa violencia para las mujeres, hacia las mujeres? Al cierre del año pasado, de más de 64 asesinatos consolidados, ¿no? Datos de la Policía Nacional Civil, que son los únicos que están dando datos, porque ya Medicina Legal no los da. ¿Por qué no los da Medicina Legal? Como está Céfala, sigue Céfala, no hay jefe de Medicina Legal y pues solo este equipo de la PNC está dando esta información. De esos 3.062 homicidios que se dieron o asesinatos que se registraron, 460, poco más de 460 son de mujeres. Pero mira qué delicado esto de esta institución tan importante para el país. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar a Bueno, Céfala? desde que salió Fortín, desde que salió el doctor Fortín, yo pues no entiendo por qué no han nombrado a nadie. Yo entiendo que sí les fue incómodo el doctor, vea. ¿Eso lo nombra la Asamblea Legislativa? No, es de la Corte. Es de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte, pero no han nombrado a nadie y pues, finalmente se calla Medicina Legal. No sé si te recuerdas que el conflicto que se dio inicialmente, ¿verdad? Parte del personal que tenían el doctor Fortín con Mauricio Funes, es este conflicto de que las cifras no casaban, ¿verdad? Sí, PNC claro. tenía mucho menos casos de los que reportaba Medicina Legal. Claro, cuando usted hace el comparativo, pues sí, Medicina Legal hace los levantamientos. Pero Bessy, a mí no me cuadra esto de que si no hay director no hay cifras. Es que desde que salió, la institución está ahí. Debería de estar generando las cifras, pero entiendo yo que se dio una especie de directriz, ¿no? De que se hiciera una solo entrega de datos, que es la que se ha estado haciendo.
desde la PNC, desde el equipo de comunicaciones. De hecho, han salido un par de reportajes ahí que hay un nuevo equipo instalado en la Feria Internacional, que justamente la persona que aparentemente dirige este equipo es Carlos Argueta, un excomandante del RP, que estuvo cercano, ¿no?, a las comunicaciones de este movimiento guerrillero con la Radio Venceremos y el sistema Radio Venceremos. Pero lo que nos ha resultado de ahí es unas comunicaciones bastante sosas. Bueno, con el asesinato del sacerdote que se dio el día Jueves Santo, muchos escribíamos en redes, bueno, aquí lo que van a escribir ahorita el equipo de comunicaciones de la PNC es: en 261 municipios no han asesinado a ningún sacerdote, solo en uno, porque así son los datos. Claro, claro. Pero ustedes están de acuerdo, las organizaciones civiles, con las cifras de la PNC. Fíjese que hay mucho dato, que hay mucho subregistro, porque aquí hay muchas desapariciones. Por ejemplo, el caso de Carla Ayala no calificaría como un feminicidio. No así el caso de Lorena. Porque no se ha encontrado el cuerpo. Correcto. Digamos. Y entonces, al no encontrarse físicamente el cuerpo de la persona, cae en el hoyo de desaparecidos. Y en este país, lo que más desaparece son jóvenes, tanto hombres como mujeres. Y uno se preocupa, pues, porque uno tiene sus hijos, pero uno dice, ¿y para dónde se va tanto cipote? Platicábamos con Marvin Aguilar, otro analista, en un programa de televisión, y decía Marvin, aquí desaparece tanto cipote de manera diaria que uno no sabe si es trata de blancas, tráfico de órganos, servidumbre, que se lo llevan para explotación sexual, para servidumbre, para esclavitud. Uno no sabe para qué desaparece tanto cipote, ¿verdad? Aparecen en los cementerios clandestinos, 6, 7, 8 personas, pero aquí no, el fenómeno de las desapariciones de tanta mamá que va a medicina legal a ver cada vez que hacen levantamientos, ver si es su hijo, si es su hija. Pero mira, Bessie, interesante esto. Porque uno puede decir fácilmente, es fruto de la delincuencia y de las pandillas, es fruto del tema pandilleril. Es que las pandillas es lo único que uno puede decir, digamos, cuando oye, desapareció, a veces ve en redes sociales fotos y dice, ayúdenos a encontrar a este joven. Y uno siempre está ligando esto al tema delincuencial, al tema de las pandillas. Ahí nos mantienen entretenidos. Es como que en El Salvador no hay otro tipo de crímenes que no sean las pandillas. Muerto, las pandillas. Narcomenudeo, las pandillas. Desaparecido, las pandillas. Y no es cierto. Aquí hay estructuras delincuenciales enquistadas en la Asamblea Legislativa con narcotráfico. Pues falta ir a ver el muro de la Asamblea Legislativa de todos los diputados que han sido extraditados o de los que están vinculados al narcotráfico. O por lo menos tienen incluso hasta reportajes de estas vinculaciones con el narcotráfico. Tienes estructuras de narcotráfico permeadas en la PNC, tienes estructuras de narcotráfico dentro del órgano judicial, tienes estructuras, o por lo menos lo que serían aparentes estructuras del narcotráfico vinculadas al Ejecutivo, con una relación de negocios de nuestro vicepresidente, que actualmente es presidente del país, con una persona que fue señalada y estuvo hace algunos meses todavía incluido en una lista de narcotraficantes. Entonces, tal pareciera que todos estamos con el rostro hacia las pandillas, porque eso es lo que calienta, ¿no? Eso es lo que llama, eso es lo que usted ve. Pero aquí pasan cualquier cantidad de furgonadas de cocaína, de marihuana, de estupefacientes, por las narices de todo el mundo. Y no solo en las carreteras, en los furgones, sino que vía aérea, vía mar. ¿Por qué los Estados Unidos está tan pendiente de temas aquí de narcotráfico? Bueno, la agenda de la embajadora es pandillas, narcotráfico. Y ahí es donde está atacando la policía, porque los grandes golpes que está dando fiscalía y policía es a las pandillas. Pero aquí no te están desarticulando redes complejas y concretas que hay de narcotráfico. Nadie se acuerda de las redes. Solo pues si te agarran al gatito, ¿verdad? Al que trae 20 porciones de marihuana, al que traía 2 porciones de coca, al pobre policía que llevaba un par de chips y un par de porciones de marihuana, pero
no te agarran a las estructuras que están arriba. Dice la Vox Populi en el país, uno puede encontrarse con cualquier opinión que dice, si la policía sabe, si la policía conoce, si la policía muy bien sabe dónde están estas pandillas, qué es lo que está pasando en el tema del narcotráfico. Y la gente usualmente dice, pero no se hace nada. Lo que estás diciendo en el tema del órgano judicial, el órgano que implicaría jueces, por ejemplo. Correcto. Tenés jueces plenamente identificados que caso que cae ahí, caso que queda libre. Y no solo en temas de narcotráfico, no solo en temas de pandillas, sino que también en temas de feminicidio. O sea, aquí tenés jueces que le llevas las pruebas, les presentás que es un feminicidio, pero él, dentro de su infinito machismo, dice, no, no es feminicidio, es homicidio. Entonces, como tú lo llevaste por feminicidio, queda libre porque no se probó el feminicidio y no lo puedes acusar de homicidio porque no puedes juzgar a una persona 2 veces. Entonces, tenés una suerte de complicidad con los juzgadores, una desconexión del órgano judicial con la sociedad salvadoreña para hacer depuraciones concretas en el órgano judicial, porque aquí no hay depuraciones, aquí incluso te salen los magistrados de la Sala Constitucional, 20 quitaron para la cantidad de jueces que tenemos, para jueces que nosotros sabemos, por ejemplo en el oriente del país, que le llevas casos de violencia intrafamiliar y se ponen a regañar a la víctima, que le dicen, ¿no será que vos le contestaste mal a tu esposo, hija? ¿No será que quizás le serviste la comida está velada cuando se la serviste? Y entonces la mujer llega con un machetazo en la cara, toda golpeada, costillas quebradas, y sale perdiendo el proceso judicial y sintiéndose culpable. ¿Y estos registros quién se reportan? ¿Estos registros quién los está llevando? El movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres a través de las diferentes organizaciones tiene identificado plenamente a los juzgadores que no se abstraen de hacer, por ejemplo, la aplicación de la ley especial para vida libre de violencia, jueces, secretarios de tribunales que incluso revictimizan a las mujeres que llegan, a las pocas mujeres que logran judicializarse, porque ya llegar al tribunal es haber pasado un proceso tortuoso. Dentro de la misma policía, la famosa JODAC, de la que tanto habla, por ejemplo, Jaguar Coto, que tenemos un eje de género transversal, hombre, si eso lo vimos hoy con la inauguración de Jaguares, después de que terminan el GRP. Jaguares inicia con 200 agentes, de esos 200 agentes, 20 son mujeres. ¿Cuál es el discurso de Jaguar Coto de transversalidad de género? Ustedes, mujeres que están en Jaguares, tienen que demostrar por qué ustedes están aquí. ¿Por qué él no se dirigió a los 180 hombres y dijo, ustedes, hombres de Jaguares, van a demostrar que aquí no va a pasar lo que pasó con el GRP? Aquí a las compañeras se les respetan. ¿Por qué es a la mujer a la que se le pone la responsabilidad que ella debe demostrar que puede estar ahí? Y quite eso. Bueno, y queriendo ser sensibles y demostrar que aquí tenemos un eje transversal de género, se pone a darle rosas a las 20 mujeres del Jaguares. Eso, perdón, es cualquier cosa, un acto dulce si usted quiere, pero eso no es un eje transversal de género. Pero esta es una configuración de varias entidades, Bessie, Policía Nacional Civil, órgano judicial, Fiscalía General de la República. Fiscalía, otra institución que tiene personas, bueno, que en términos psicológicos se les dice que están con un burnout, quemadísimos, se desensibilizan, obviamente, ¿no? Por la carga de trabajo, pero eso no justifica que una mujer que ha sido agredida sexualmente llegue a la JODAC, ha sido levantada, llegue a la JODAC y en la PNC, lo primero que le dice el policía o la policía que la recibe es, y así andaba vestida. ¿Y por qué andaba sola a estas horas? Empezar a cuestionar, a sembrarte la duda de que tú tuviste la culpa de lo que te pasó. Luego vas a medicina legal y el de medicina legal con el mismo cuestionamiento. Luego te tiene que ver el fiscal y el fiscal te hace el mismo... 3 veces tenés que contar tu historia. 3 veces tenés que revivir golpe a golpe todo lo que te lo pasó y 3 veces escuchás, así andaba vestida, porque andaba a esa hora. Es decir, aquí una sociedad machista y patriarcal a nivel de Latinoamérica, porque en todos los países no solo es exclusivo de El Salvador, pero aquí lo que se busca en estas sociedades patriarcales y machistas es culpar siempre al agresor, porque los hombres no tienen la culpa, son las mujeres las que los provocan.
¿Para qué andaba en chores? ¿Por qué se puso a reír? ¿Por qué le aceptó un trago? Ella debería haber estado en la casa, pero seguimos educando y las instituciones siguen girando en torno a que la mujer debe de cuidarse, pero dejamos de educar a nuestros hombres y a nuestros niños y a nuestros adolescentes que no es no. Bueno, Y vamos a seguir conociendo cifras, Bessie. Sí. Interesante, de estos 11 o 12 homicidios que se dan en el país. Con picos de hasta 14, ¿verdad? Hasta picos de 14, ¿cierto? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son jóvenes? El tema de las desapariciones me parece interesante. Un tema que está quedando como una agenda olvidada. ¿Cuántas personas desaparecen en el país? A veces uno lo ve como unas cuestiones alarmistas de decir desaparecieron tantos jóvenes en un mes, en un año. Y estas son cifras realmente reveladoras e importantes de poderlas discutir. Vamos a regresar después del breve corte. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de jueves. Me acompaña en el estudio Bessie Rivas, activista, Bessie Ríos, activista de derechos humanos, y también considerada una persona con mucha influencia en redes sociales. Un tuit de Bessie puede provocar mucha discusión en todos los ámbitos de la vida nacional. Bessie, interesante esto de las cifras, porque uno a veces tiene que verlas en frío para poder actuar. Pero yo quería preguntarte directamente, de estas cifras de 11, 12 homicidios o picos de 14, ¿cuántos son de jóvenes? Porque la mayoría, quizás un 60, 70, 80% son jóvenes. Estamos desangrándonos con nuestras juventudes. Son ellos los que están poniendo los muertos. La mayoría hombres, entre los 14 y menos de 29 años, estudiantes, muchos de ellos, muchos ciertamente vinculados al tema de pandillas, ¿verdad? Lo que pasa es que es bien estigmatizante, porque aparentemente casi toda la gente que muere, sobre todo hombres jóvenes, están vinculados a las pandillas, por lo menos eso te hace ver. Pero no es así, porque cuando ves el dato segregado que está generando este equipo de comunicaciones de la PNC, te dicen 12 muertos, de esos 4 pandilleros, o sea que solo 8 civiles murieron. O sea, inclusive, los que cuentan son esos 8. Inclusive las autoridades del país, esa es una cosa que a mí me llama la atención, las autoridades del país siempre que hablan de cifras de muertos, pero mire, pero 4 o 5 de ellos eran pandilleros. Así como está bien que se mueran, y en realidad no se trata de, bueno, la política en El Salvador, espero yo, pues, muy a pesar de que hemos encontrado procesos bien claros de donde hay casos de exterminio, que ha venido relatores de Naciones Unidas y ha señalado específicamente que en la PNC hay estructuras de exterminio y las hay en las Fuerzas Armadas. Por mucho que aquí los funcionarios digan que no, perdón, ahí están los informes. Tenemos a la ONG del Servicio Social Pasionista con Verónica Reina, que ella maneja las cifras desde hace 4 o 5 años, cómo ha ido en aumento no solo las denuncias de violaciones a derechos humanos, sino que hasta casos de tortura y de asesinatos vía grupo de exterminio dentro de estos 2 cuerpos uniformados. Lo cual es grave, ¿verdad? Porque el Estado no se puede convertir en un asesino. El Estado debe de garantizar la seguridad para todos y todas, y el que sea culpable de algo, pues su debido proceso y encarcelarlo. Y en este tema de los grupos de exterminio, en este tema de grupos que se salen de la ley, y alguna gente dice, mire, es la misma desesperación de no controlar la situación. Puede ser, pero el problema es, como se dio en los periodos de la guerra con las estructuras paralelas a los cuerpos uniformados formales, es que este grupo te sirve un momento, te sirve para una circunstancia. Terminado ese proceso, esa estructura ya no te obedece. Esa estructura queda ahí. Y claro, ¿verdad? Necesita tener otros ingresos, entonces ya es entonces cuando esas estructuras se hacen amigas de los otros brazos de la violencia y la delincuencia dentro de la sociedad, narcotráfico, sicariato. ¿Cuántas bandas no se desarticularon terminado la guerra o los acuerdos de paz? Usted se acordará, porque lo que reventó luego terminada la guerra y pasado el periodo de paz
fueron los secuestros. Y bandas bien organizadas. ¿Qué es lo que se descubrió? Que estas bandas integradas venían de cuerpos uniformados, que fueron desarticulados en su momento. Entonces, o sea, no es que empezaron después del 90 a secuestrar, vea, a saber desde cuándo, quién los instruyó. Es decir, no vamos a invertir en preparar estructuras de exterminio dentro de nuestras instituciones, porque a la postre estas personas quedan enquistadas ahí. Y el hacer lo que se hizo con el GRP, de deshacer una unidad y trasladar a todas estas personas a desperdigarlas, ¿no? Moverlas en diferentes instituciones dentro de la PNC, lo que te hace es pasarte el problema a otra unidad. Y lo que necesita la policía a gritos es depuración, como lo necesita la Fuerza Armada, como lo necesita Fiscalía y como lo necesita el órgano judicial. Pero mientras estos cuatro, que son los que están cerca de nosotros y de nosotras, no entiendan que hay que hacer una depuración, pero depuración a conciencia. Claro. Bessie, interesante también cómo nos están viendo fuera. Organizaciones de derechos humanos internacionales hablan que somos el país en el tercer lugar en feminicidios en el mundo. Y eso que quien está arriba de nosotros es Siria y ahí hay una guerra, ¿ve? Y nosotros no estamos en guerra. Pues aquí no nos están cayendo bombas de Honduras, ni de Nicaragua, ni de Guatemala. Aquí no tenemos un conflicto armado limítrofe, no tenemos un conflicto armado religioso, no hay esas circunstancias. Aquí lo que tenemos es un país chiquitito, donde la tierra está muy mal distribuida, donde los medios de producción también están mal distribuidos, donde las diferencias son abismales entre las personas que tienen y las personas que no tienen, y ningún gobierno se ha preocupado por reducir esa brecha. Y mientras esto sigue así, las comunidades van a seguir siendo rehenes de grupos, hoy se llaman pandillas, después se van a llamar de otra manera, que toman los liderazgos dentro de las comunidades porque el Estado los ha abandonado. O sea, no es que las pandillas, hoy aparezco yo y yo voy a mandar en esta comunidad, esos son procesos. Aquí estas comunidades quedaron abandonadas, el Estado se fue, el Estado dejó de proveer medicamentos a sus unidades de salud, el Estado dejó de tener esas escuelas y esos maestros capacitados, el Estado no le importó si tenían agua o energía eléctrica, el Estado no iba a fumigar, el Estado desapareció. Entonces, a falta del liderazgo concreto, surgen estos grupos. Estos problemas no son tan sencillos. Este problema social, por ejemplo, de la violencia, el tema pandilleril, no es sencillo. Muchos han dicho acá en este espacio que es un problema que amerita mucho pensamiento, que amerita que el mismo país se ponga en función de ver qué se puede hacer. Y nadie quiere soluciones a largo plazo porque nadie las va a cosechar. Claro, por eso quería preguntarte, Bessie, exactamente esto. Y es entonces que los gobiernos maquillan entonces sus planes para poder decirnos, sí, estoy haciendo algo, pero los niveles no bajan. Y hay historia en esto. Mano dura, super mano dura, hoy las medidas extraordinarias. Esto se trata de querer maquillar un problema tan serio como el que vivimos. Bueno, de parte de las cifras, parte de las declaraciones que suman al desastroso desempeño electoral del partido de gobierno es tener diputados que le dicen, no, mentiras, aquí en todos los lugares podemos entrar, cuando usted sabe que no. Cuando tenés un director y un ministro de seguridad que te dicen, no, es pura percepción. ¿Cómo va a ser percepción si yo voy manejando o voy en el bus y se suben y lo asaltan? Esa no es percepción. Esa es una realidad. Mataron al hijo de mi vecina, el hijo de otra amiga está desaparecido. Esa no es percepción. Esa es una realidad de lo que está pasando. Ahora, claro, las soluciones son a largo plazo y nadie quiere tomarlas, nadie quiere hacerlas y nadie las ha querido hacer porque es un resultado que se empieza a ver dentro de 7, 8, 9, 10, 15, 20 años. Porque no es a los cipotes que ya están en las pandillas los programas de prevención que vas a lanzar para los niños de 5 años, 3, 4, incluso los que están en el vientre maternos en esas zonas, a los que tenemos que rescatar, que no sean una generación más que se vaya a las pandillas. Y de los que ya están en estas estructuras, ver cuáles
pueden ser sacados de esas estructuras y pueden ser reincorporados, si usted quiere, de una manera más armoniosa a la sociedad. Pero van a haber otros que no. Van a haber personas que de más mataron 17, 20, 30 personas y es una forma de vida y ahí están y así no van a cambiar. Por eso es muy importante el trabajo pastoral de las iglesias evangélicas y católicas. Pero mira, también hay un consejo nacional lo que pasa de notables que pues sí, tienen a cargo este tema del problema social de la violencia. También estaba el Consejo Económico, o sea, y para reunirse a tomar café y que no le tome en cuenta el gobierno central las recomendaciones que ellos dan, pues es frustrante. Porque en el Consejo de Seguridad estaba la UCA, y la UCA es de las que principalmente se ha quejado de que las reuniones, cuando se generaron con el de Descanse en Paz, a Tuesboom, tenían una finalidad de entregar directrices políticas para el gobierno, pero de esas no se han aplicado ninguna. Yo no entiendo cómo es, vaya, creando el programa Yo Cambio, que no tiene mucho tiempo, pero cómo es que hasta el último año de gobierno se les ocurre que, hombre, pueden ir a limpiar las playas, vea. Tienen 5 años de estar solo este gobierno ahí, más los de Mauricio Funes. Pero digamos que el programa tiene 4 o 5 años, más o menos por ahí anda, que lo creó, dicho sea de paso, el candidato para Antiguo Cuscatlán del FMLNC, Luis Rodríguez. Pero hasta ahora se les ocurrió. Es decir, nadie quiere asumir los retos de iniciar un proceso de un plan de nación. Los partidos políticos, y ahí me refiero a todos los colores, no están interesados en sentarse y decir, bueno, vamos a buscar una solución a esto. Estos niños de 5 años, ¿cómo los queremos ver dentro de 15 años? Ya entrando a la universidad, ¿qué queremos de estos hipotes? ¿Cómo van a transformar la sociedad? No, tú tenés diputados que ayer nada menos estaban discutiendo que a los que salen de la legislatura que termina hoy en mayo, se quieren quedar un año más con seguridad privada. ¿Por qué? Esa era la discusión. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son personas de riesgo, entonces ellos necesitan tener un año más. Es que galán, vean. Están hablando también de la reducción de la junta directiva y dicen, bueno, somos 14, vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a quedar en 11. Hombre, si cuando van al mercado esos diputados, los que van y les dicen, mire, $10 vale esto, no, 5 le doy. Ahí hacen mejores novios que en la reducción de la junta directiva. Y no nos presentan ninguna base técnica, Julio. Porque yo quisiera ver que me dijeran, mire, tenemos que ser 9, sociedad salvadoreña, porque administrativamente este hace esto, este hace aquello, este hace lo uno, este hace lo otro. Y entonces, administrativamente, si no somos 9, no trabajamos bien. Pero aquí nadie nos dice nada. Aquí nos dicen, no, es que mire, 3 van a ser para aquel, 2 para aquel, 1 para aquel, 1 para el otro. Así a libre albedrío. Y no están hablando todavía de reducción de privilegios o de erradicación de los privilegios. Esas son las discusiones que vienen y la sociedad civil tiene que participar. Bessie, cuando regresemos, vamos a platicar del caso Carla Ayala, una agente policial del GRP, del Grupo de Reacción Policial, que desapareció hace 104 días. Un caso que ha ameritado hacer reportajes periodísticos grandes, investigaciones grandes, pero las preguntas siguen en el fondo. ¿Está viva Carla Ayala? La familia se ha quejado también que no se le ha ayudado. La Policía Nacional Civil dice que también no hay ahorita una razón porque no ha aparecido el cuerpo de ella y no se sabe si realmente está fallecida. También la UCA se ha pronunciado y la UCA se ha presentado como parte querellante en el caso, o sea, como parte acusadora en el caso de Carla Ayala. Esos son los temas que vamos a tratar en el siguiente bloque con nuestra invitada Bessie Ríos. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros en el encuentro con Julio Villarán. Recuerde que este espacio va en retransmisión a las 11 de la noche y también si usted quiere visitar nuestra página de Informa TVX en YouTube, puede encontrar ya al mediodía este programa que estamos emitiendo en este momento y todos los programas que también estamos realizando de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana de jueves platicando con Bessie Ríos, nuestra invitada, hablando sobre los temas de la violencia en el país, de los feminicidios, y hay un caso particular que es el caso de la agente policial Carla Ayala. 104 días, Bessie. 104 días
de que se les perdió una policía a la PNC, una PNC que después de la guerra fue capacitada con los mejores estándares. Aquí se presumía que el equipo de investigación, o se presume todavía, que el equipo de investigación de la Policía Nacional Civil es eficiente, efectivo y de última élite. Lo máximo. Tenés Lilea. Es de los grupos más poderosos dentro de la PNC. Y unas investigaciones, bueno, que atraer Bambe. 104 días y se les pierde una policía. Esto se da en el contexto de terminación del año 2017. Desaparece Carla, hay una fiesta con licor dentro de la sede del GRP. Mire, yo nunca he estado en contra que la gente con niveles de estrés altos se divierta, pero es que el alcohol y las armas nunca han combinado bien, jamás, independientemente que sea dentro de una delegación. Pero se entendía que era una fiesta sin alcohol en la que estaba. No, pero ahí hubo medio alcohol, mucho alcohol. Incluso los testimoniales de todos los vecinos estaban rifando botellas, o sea. Esta compañera... Era una Carla, fiesta de despedida del grupo de reacción policial. De cabo de año, de finalización de año. Carla Ayala es una investigadora que está asignada en otra unidad. Llega con utilización, bueno, ahí empecemos a ver, vea la utilización de los recursos del Estado, porque las patrullas no están para ir a traer compañeras para que estén de compañías en las fiestas, ¿vea? No es para eso las patrullas, pero la utilizan para eso. Ella llega de parte. Hay varias versiones, desde que tuvo una violación colectiva dentro del GRP y como estaba pasada de tragos, pues la mandan a dejar y luego hay un forcejeo y la disparan. Luego que no hubo tal violación, que solo estuvo con el mando, que la mandó a llamar del GRP, que hasta la fecha no sabemos quién es ese comisionado porque no ha dado la cara. Quién es el que dio la orden para que agarraran una patrulla con gasolina del Estado para ir a traer a una persona con la que él quería estar. Pero bien, la mandan a dejar. En lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que en este agente de repente se libretea, ¿no? O los tragos estaban de más, o la quiso tocar, o incluso hay otras versiones de que como ella es investigadora del tema de asuntos internos, ¿no? De procesos internos de la PNC, lo estaba investigando a él, entonces él se da cuenta que ella es la que lo está investigando, entonces ahí le mete el disparo. La cosa es que ella recibe un disparo y eso es en que todo el mundo coincide. Ahora aquí vienen las cosas raras. ¿Cómo es que para llegar a la gloria, desde el GRP, ahí le dispara y ahí dan la vuelta con la mujer herida, va a dejar el carro, la patrulla de la PNC, coge su carro, va con su familia, pasa el cuerpo al otro lado y se les va a los del GRP y el GRP no hace Llega, nada. Dicen, al puesto policial, es, entrega el carro, y entrega las llaves. Deja también al motorista. Y deja al motorista y nadie lo detiene. Y nunca se llamó al 911, porque aquí, hasta el momento, nunca se llamó al 911 para pedir al 911 que hiciera una barricada, lo buscara, lo detuviera. Bueno, pero también hay una narración que dice que lo persiguen y no le dan alcance. Pues sí, el GRP lo persigue y no le da alcance. O sea, está demasiada fantasiosa esa versión. Demasiado armada, demasiado inútil el GRP, demasiado borrachos quizás estaban, pero no ocurrírsele a nadie ni siquiera llamar al 911, mire, pasa esto. O enfrente de ellos está pasando el cuerpo de una compañera y no hacen nada. Y él muy diligente todavía les deja la patrulla porque él se va a ir en su carrito. Y de ahí desaparece. Y uno de ellos, de los que están ahorita procesados, dice, no, es que él me dijo que allá por el oriente del país había tirado el cuerpo. O sea, se siguieron comunicando. Pero mira, Bessie, pero hasta el director de la policía fue a Usulután, a un cementerio. A hacer el show donde de su vida. Supuestamente estaba enterrada ella. A hacer el show de su vida y el ridículo más grande que puede existir. Si algo a mí me quedó demostrado, es que Howard Cotto no es autoridad dentro de la PNC. Porque la PNC, Policía Nacional Civil, no deja de ser un cuerpo uniformado que es vertical. Ahora bien, en todo este tipo de organizaciones de corte policial o militar, los liderazgos no se imponen, siempre se reconocen. Cuando usted de verdad manda y cuando de verdad usted es un líder, usted pide que le entreguen y le digan y le expliquen y la gente lo hace. ¿Por qué no se le reconoce ese liderazgo a Howard? No lo sé.
No sé si él no ha podido imponer su autoridad, no sé si hay muchos mandos medios que no le reconocen autoridad o creen que no debería de estar ahí y por eso lo están haciendo hacer esos shows. Porque, perdón, esos son shows. Ir a desenterrar a una señora de 90 años y con la certeza. Es que mire, es que si no lo hacía, pero ¿quién te dio la información? ¿Cómo es que tenés esa gente ahí, esa gente no te canta y mejor desaparecer la unidad? Pero en medio de eso desaparece entonces la unidad. En medio de eso desaparece el GRP, pues nos sale, mire, fíjese que el GRP ya no va más, ahora vamos a hacer Jaguares, que es donde te digo que hace este despliegue, donde él hace ver que está utilizando la herramienta transversal de género y sus protocolos. ¿Y sabes qué pasa con la desaparición del GRP? Que si vos querés hacer ya procesos judiciales y activar procesos judiciales, la estructura ya no está. Ya no existe el GRP. Entonces, ¿a quién vas a demandar? Solo a la PNC, vea. La UCA mete su proceso como querella y Howard Cotto, ese que sale en la televisión diciéndonos estamos preocupados por nuestra compañera. Es prioridad número 1 encontrar a nuestra compañera. Manda un escrito diciéndole, mire, UCA, ustedes no pueden ser querellantes y además nosotros no tenemos por qué indemnizar a la familia de Carla Ayala. No tenemos por qué. ¿Por qué descalifica la UCA? Primero, creo que para él, ya que la familia de Carla tenga un querellante, le da la posición que él le ha negado, porque en el escrito dice que ellos no son víctimas de la desaparición de esta persona. Es una manera de descalificarlo, ¿no? Pero aceptan la querella y Howard Cotto sigue insistiendo que ellos no tienen por qué seguir a apoyar a esta familia o indemnizarla. Lo de Carla Ayala calza perfectamente una desaparición forzada. Las desapariciones forzadas las ejerce el Estado y fue el Estado. ¿Por qué? Fue un agente policial, el Estado no ha dado información y el Estado no está haciendo nada, porque perdóneme, 104 días, Howard Cotto no está haciendo nada. ¿A quién se le sale de las manos este caso, Bessie? A Howard Cotto. Desde mi perspectiva es él. ¿Por qué? Hasta la fecha, como le digo, no sabemos quiénes son los mandos del GRP. ¿Quién es el comisionado que manda a traer a Carla Ayala? ¿Quién les autorizó la fiesta? Porque dicen que no estaba autorizada. Bueno, tan claro está de que con el caso de Carla Ayala hay un encubrimiento sistemático, que 2 días después, el 31 de diciembre, asesinan a otra agente policial dentro de la subdelegación de mexicanos, Lorena. Un proceso de violencia, ¿no? Tenía su pareja estaba de servicio ahí tomando el 31 de diciembre, ahí está el jefe de la delegación, los reos brindan testimonio, la gente que estaba detenida, de que ya el alcoholizado no solo le grita, no solo le pega, sino que le dispara y la asesina. Lo primero que le dicen y lo primero que nos dice Howard Cotto es, ella se suicidó. ¿Cómo le mienten al director de la PNC y cómo él sale haciendo ese ridículo? Se suicidó. Y luego no, se filtra la hoja de medicina legal que no hay un suicidio, es una ejecución. Ella está hincada, el disparo entra por la cabeza, pasa por aquí, sale por aquí. La ejecutó su compañero dentro de una delegación policial. ¿Qué es lo que hacen? Al jefe de la delegación, su delegación lo mandaron a Morazán, porque administrativamente usted lo trasladan y lo mandan al rincón más lejano. Ahí hubo un castigo. Pero ese es el castigo para ese jefe de la delegación, si lo que merecían todos los que estuvieron ahí es destitución, porque faltaron al cumplimiento del deber, estaban viendo que estaba ejerciendo violencia intrafamiliar con una compañera y no hicieron nada. Pero también es importante llamar a todos los agentes de la Policía Nacional Civil que lo que está pasando con Carla, el desdén y y la forma como se desatiende a la familia, es algo que no puede ser muy lejano a ellos. Escuchaba a Howard Cotto en últimas declaraciones decir que él tiene claro el panorama a veces, que él sabe perfectamente, que la policía sabe perfectamente qué sucedió. Así decía la nota. Sí, pero él sabe, pero no sabemos la sociedad civil. Sabemos más de todo lo que pasó, principio y fin, de la doctora que fue asesinada en Santana, que también fue por ese mismo periodo. Aquí te salieron reportajes, se levantó a tal hora, cenó tal cosa, la golpeó aquí, la golpeó allá, y tenemos todos los detalles de que el hombre se levantó, que lavó la ropa, que limpió, que todo, porque en caso de Carla Ayala no.
porque ahí no ha dado la información la policía. Teniendo información de primera mano o pudiéndola tener. Pudiendo dar una mejor explicación, pero en realidad no hay manera que nos pueda explicar Howard Cotto cómo es que no llamaron primero al 911, cómo es que fue a dejar la patrulla y se fue en su carro, cómo es que hasta después avisan hasta allá que había luz del día, dándole tiempo para que se fuera. Cómo es que no sabemos quién es el comisionado al que fue a ver Carla Ayala y que autorizó el uso de esas patrullas. No conocemos quiénes fueron los mandos, quiénes autorizó la fiesta, no conocemos todos los detalles. Hubo o no hubo violación, hubo o no hubo sexo dentro del GRP, que, perdón, pero el grupo élite no estaba para eso, pues. O sea, hay otros espacios donde se pueden hacer este tipo de recreaciones, si queremos decirlo de alguna manera, ¿no? Bessie, en casa y aquí yo también me estoy preguntando, ¿cuál es el trasfondo de esto? En medio de esto se da la desaparición del GRP, hay una policía desaparecida que ha sido investigadora de la PNC, hay 1000 preguntas, pero ¿qué tú has Mira, se escuchan un montón de visto versiones. con todos los testimonios que has escuchado? Yo he escuchado... ¿Para dónde apunta todo esto, Bessie? Mira, siempre hay más preguntas que respuestas. Yo he escuchado varias teorías, pero una de que ella era una investigadora y que la persona que le dispara a esta gente era sujeto de una investigación, entonces aparentemente no la había identificado y el mensaje que recibe a su celular es: mira, la que te está investigando es la que llevas ahí, y como iba con sus tragos, le metió un disparo. Porque se dice en la narración que el teléfono se enciende en un momento determinado. Luego está la otra versión de que había la necesidad de parte de los altos mandos de la PNC de desaparecer al grupo de reacción policial porque era un grupo que no les hacía caso. Es evidente, ¿no? En el 29 de diciembre, haciendo una fiesta con alcohol y gran escándalo, utilizando los recursos del Estado para ir a traer mujeres o compañeras de trabajo, que no es para eso, para lo que están los recursos, y que nadie mandaba ahí. Nadie, me refiero a Howard Cotto y su gente, y había una suerte de necesidad de desaparecer ese grupo policial y someterlo. Entonces se genera esta situación y Carla, en complicidad con el otro agente, pues simulan toda esta circunstancia y por eso es que se da este montón de vueltas a este proceso y ella ahorita está veraneando en las playas de Nicaragua o de Panamá tranquilamente, muerta de la risa, aun y cuando su familia aquí está sufriendo. ¿Tú no crees esa versión? Para mí es una... que puede suceder, ¿no? Puede suceder de que hubiera la necesidad de desaparecer este grupo policial, pero yo sí creo que se dio el disparo, que sí, ella muy probablemente esté muerta, y que se escondió muy bien el cuerpo y que la gente que sabe dónde está pues no quiere hablar, ¿no? Y no va a hablar mientras no haya una presión como corresponde para que cuenten y nos digan qué es lo que pasó. A esta versión donde se dice que ella está muy tranquilamente veraneando en alguna playa centroamericana y tranquila, no lo creo porque aquí ella tiene 2 hijos y todas las descripciones que nosotros tenemos a través de medios de comunicación es que era una madre muy trabajadora. Cercana a los hijos, pues y dependían de ella llevaba comida a la delegación donde ella estaba para hacer una venta adicional de su salario y que con estos $20, $30 que llevaba además cubría recreación para sus hijos. Entonces una mamá es muy difícil que tome esa decisión. Sobre todo estas mamás que son mamás jefas de hogar. Bueno, en el caso de ella no era mamá jefa de hogar porque tenía su pareja, pero que son el sostén principal de su casa. Hay terceros afectados en esto y de eso quiero que hablemos en el último bloque porque también se dice no se le quiere ayudar a su familia. De estas consecuencias del caso de Carla Ayala, quiero que sigamos platicando con nuestra invitada de hoy, Bessie Río. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Este es el último bloque platicando con Bessie Ríos. Ella es activista de derechos humanos y estamos analizando el tema de la agente policial Carla Ayala, desaparecida hace 104 días. En la tesis que se va manejando, Bessie, en la primera, si una persona, digamos, mira, te está investigando, ella es la que va a la par tuya, es la que te está investigando, matala o hace el mal, vea, y entonces el impulso de él es hacerle el disparo. ¿Puede ser? Puede ser, pero ahí hay una persona involucrada, digamos, una persona señalada, una persona que puede estar en malos pasos, digamos. Y el director de la PNC puede decir, mira, pero es él. El caso
inclina que es hacia esa persona. Pero en este caso, que la PNC toma una posición un poco más cerrada en cómo develar todo lo que está sucediendo, me parece que no se trata entonces de una persona que esté involucrada en algo. Sino una estructura. Es que al final esto también viene en un contexto de señalamientos de lo que veníamos hablando, ¿no? De estructuras al margen de la ley que está dentro de la Policía Nacional Civil, que no es nuevo, el señalamiento de estructuras vinculadas tanto a narcotráfico, crimen organizado, se viene señalando desde la fundación de la PNC, porque la PNC, como muy bien describe Héctor Silva Ábalos en su libro, nace mal, porque nace con un porcentaje de los cuerpos uniformados señalados por violaciones a derechos humanos y vínculos con estructuras del crimen, como es la Policía Nacional Civil, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Civil, la de Hacienda, la Guardia y la Policía Nacional Civil. Al crearse estas estructuras con base, con estas personas que no fueron completamente depuradas, sino que hay un cumplimiento de cuotas, que no se da seguimiento, no se fortalecen las estructuras de sancionatorias internas de la PNC, no hay un fortalecimiento durante todo, desde que se funda. Todo esto va generando un caldo de cultivo para los que tenían experiencia, que habían sido mandos, que habían estado dando, logren cooptar ciertos espacios y ciertas estructuras. Porque en la PNC, por más que quieran decir, en la PNC pasa casi lo mismo que pasa en el Tribunal Supremo Electoral, que hay diferentes facciones. Hay gente a la que se le hace caso. ¿Es así? Es así, eso es algo que se ha señalado en muchas ocasiones. Hay estructuras que no responden al mando que le corresponde, sino que este mando tiene que decirle al otro que les diga a los de abajo que hagan caso. Pero es lo que te decía desde el principio, porque hay una suerte de liderazgo, que el liderazgo no se impone, el liderazgo se reconoce. Entonces, cuando uno va a poner un director de la Policía Nacional Civil, aparte de determinar que sea capaz, que tenga coherencia, honrado y todo, digamos, todos estos elementos que son propios, ¿no?, de un dirigente de esa estructura, también tiene que verificar qué tipo de relación tiene con la estructura de la PNC, si existe respeto hacia esa persona. Si no lo consideran policía de escritorio, una persona que no va a estar con ellos. Hay dirigentes de la Policía Nacional Civil que fueron recordados porque a la hora de hacer operativos de verdad iban con los agentes, iban a la par de ellos. Y hay otros que llegan hasta que ya está controlada la zona. Entonces, obviamente, los policías reconocen a unos más que otros. ¿Ves? Nos estás empujando a pensar, Bessie, que por un lado no se le quiere meter al tema de la depuración nuevamente al interior de la PNC, o también nos estás insinuando que esas estructuras de las que tú has hablado, que existen dentro, no solamente de la PNC, sino de otros órganos del Estado, que esa estructura está incontrolable, que ya ni el ministro de la Defensa, ni el ministro de Seguridad, ni el presidente de la República pueden meter mano en eso. Bueno, esa es, utilizando las palabras del equipo de comunicaciones del Ministerio de Seguridad Pública y de la PNC, esa es la percepción que tenemos. Y puede ser una mera percepción, pero aquí ya da la sensación de que aquí hay estructuras que se mandan solas y se gobiernan fuerte. Y no solo en la PNC o en la Fuerza Armada. Tenemos jueces que están siendo señalados por corrupción, por favorecer grupos de narcotráfico, de crimen organizado, y que usted puede presentarle 50, 60, 70 denuncias a la Unidad de Investigación Judicial en la Corte Suprema de Justicia y no pasa nada, porque arriba uno de los 15 magistrados del Olimpo lo protege. Así tenemos un montón de jueces y abogados en el ejercicio que se les ha comprobado que han utilizado sus protocolos, que han falsificado firmas, que en cualquier momento deberían de haber sido suspendidos por la sección de investigación profesional y por la sección del notariado. Y ahí están notariando, porque arriba hay un magistrado que lo protege. Que lo está protegiendo. ¿Por qué nunca se habla de una depuración fiel, concreta, dentro del órgano judicial, dentro de la Fiscalía, que también tiene estructuras?
¿Cuántos jefes no han sido procesados de la fiscalía, por ejemplo, de hurto y robo de vehículos, que estaban haciendo sus negocios ellos mismos ahí con los carros que agarraban? Dentro de la PNC, que tenés gente que todavía hasta el sol de hoy te aparecen denuncias de que, mire, el policía se me subió al carro y me dijo que fuera a sacar el dinero del cajero. Vas y lo denuncias y el tipo lo ves al día siguiente en la misma esquina con su uniforme. Bessie, en el tema de Carla Ayala, ¿qué se espera? ¿Qué viene, Bessie? Pues yo esperaría que finalmente Coto entre en razón, junto con Ramírez Landaverde, y empiecen a apoyar el subsidio económico a esta familia. Deberían de hacer todos los trámites que se tengan que hacer con la aseguradora para que la aseguradora responda a esta familia. Porque ciertamente la aseguradora no pasa más de, mire, fíjese que como no hay cuerpo no se puede activar el seguro. Ojalá lo sigan pagando, vea, porque lo van a seguir cobrando hasta que aparezca el cuerpo. No vayan a dejar a esta familia valiendo. ¿Qué es lo que dijo esta familia? ¿No? En 3 meses, porque son 104 días, 3 meses por 30 días, que les estaban dando de $100 a $200 al mes, que con eso en este país no haces nada. Yo no escucho por ninguna parte que estén hablando de becas para estos niños. ¿El bienestar policial? Ojo, hay un llamado a los agentes que vean cómo están dándole tratamiento a este caso. Hoy es Carla Ayala, mañana puede ser ustedes y será su familia la que quede desprotegida. Bienestar policial no está haciendo su trabajo porque prácticamente han abandonado a la familia de Carla Ayala. Hoy les están dando una canasta básica que no podrá ser un par de libras de arroz, un par de libras de frijoles. Y lo demás, que corresponde a la educación, porque nadie se va a la policía. Por supuesto, hay vocación. Pero aquí en este país que la vida no vale nada y vale menos si andas un uniforme policial porque cualquiera te puede matar, no se meten por gusto, lo hacen porque necesitan trabajar y necesitan darle educación a sus hijos y a sus hijas. Entonces, si la institución por la que das todo, la sociedad por la que trabajas, a la hora que te morís, no hace nada con tus hijos, te los deja allí y a su suerte. Por eso es que tenemos una alta deserción de policías dentro de la PNC que lo niega Howard Coto, pero tenemos un montón de policías que se han ido para Estados Unidos mojados. Pues sí, la situación. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Ya ni hablamos de que Howard Coto te sacó de una conferencia de prensa también. Ya no tuvimos tiempo de hablar de eso. Sí, fíjese que es el único que se reserva el derecho de admisión en las estructuras públicas del Estado, de que todos pagamos con los impuestos. Y tuviste que salir. Él decide quién entra y quién no entra. Tuviste que salir, ¿ves? Así es, me sacaron, sí. Yo hice la grabación porque es el jefe ahí de la unidad de comunicaciones. De hecho, me dijeron que la orden venía del propio ese equipo de comunicaciones que está ahí en la Feria Internacional. No está registrada como periodista, Bessie Ríos. No, pero yo soy editora, columnista, y en muchos países se reconoce eso. Por supuesto. También como parte de la comunicación, pero aunque no lo fuera, soy ciudadana de este país, soy defensora de derechos humanos y él iba a dar una conferencia pública con información pública dentro de una estructura del Estado que yo mantengo, tú mantienes, todos mantenemos y él no puede reservarse el derecho de admisión a quien recibo y a quien no. Bessie, mal hecho. Bessie, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias por toda la información y nos ayuda un poco a entender estas 1000 preguntas que hay y que no tienen respuestas. Y quedan más. Bueno, gracias es la primera vez que vengo, espero venir más seguido. Bueno, aquí te vamos a tener para que hablemos de temas así interesantes, importantes para el país, como el que hemos abordado esta mañana. Gracias a ustedes en casa por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Pasen todos un feliz día.